Dentro de Sao Paulo, en una mañana apacible, solo se percibían los grillos entonando a lo lejos y la suave brisa moviendo las cortinas. Al despertar, Camille experimentó una gran sed y tuvo que desplazarse arrastrándose para incorporarse de la cama. Avanzando lentamente exploró los oscuros pasillos de la casa, aún somnoliento, mientras solo la tenue luz de la cocina los guiaba. Cuando llegó al baño, no titubeó en dar vuelta al picaporte de la puerta, pero lo que vio al entrar la dejó totalmente petrificada. En ese instante inusual, el padre de la persona, llamado Diogo, estaba bajo el agua en la regadera. El vapor de la ducha invadía la habitación, haciendo que el espejo se empañara y generando una atmósfera casi mágica en el ambiente. Al descubrir la puerta del baño entreabierta, se asombró al ver cómo se escapaba el vapor de la ducha. Un escalofrío recorrió la espalda de Camille al presenciar la sorprendente escena. Hubiera sido apropiado salir de inmediato, llamar a la puerta y comportarse como si nada hubiese pasado. No obstante, algo en su interior la mantenía estática, con la mirada fija en la figura de su padre. El momento parecía haber quedado detenido en el tiempo, transformándose en algo de una grandeza que no lograba comprender. Diogo se percató de su presencia. Giró delicadamente la cara y se encontró con su imagen en el espejo empañado. Con su potente tono, la llamó Camille, mientras su voz resonaba en el pequeño espacio. Trató de responder, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Por lo tanto, expresó unas palabras que no esperaba escuchar. ¿Quieres entrar? La pregunta flotaba en el aire, cargada de significados ocultos. Camille sintió un intenso calor recorrer su ser, al mismo tiempo que la culpa y la confusión inundaban su mente. El recibimiento prohibido daría comienzo a un evento que cambiaría sus vidas para siempre. Camille vivió tranquilamente en las tierras de Sao Paulo, en una sencilla casa rodeada de un amplio jardín donde los árboles frutales crecían libremente. A los 19 años, su rutina diaria se regía por un esquema preestablecido. Por las mañanas se enfocaba en sus estudios, más tarde ayudaba a su madre con las tareas domésticas, al terminar el día, se relajaba leyendo o viendo series en su habitación. Vivía sin contratiempos, disfrutando de una vida placentera y segura. Diogo, el papá, destacaba por su discreción, a pesar de mostrar gran afecto. Su trabajo como chofer de camiones requería que pasara largos periodos lejos de su hogar, regresando solo los fines de semana. Durante mi tiempo en casa, solía mantener cierta separación, ocupándome de pequeñas tareas domésticas o contemplando el paisaje desde el balcón. Camille siempre había sido una figura distante para ella, a quien miraba con gran admiración, pero rara vez compartían momentos íntimos. En los meses recientes, Camille notó pequeños cambios en su ser. Empezó a meditar con más asiduidad acerca de su familia, cuestionando los lazos que la unían a sus progenitores. Una vez, durante una conversación distendida, Diogo reveló un aspecto de su historia previa que alteró la imagen que se tenía de él. Mostraba un lado más humano, único y diferente al de su padre, mostrando a una persona con sus propias experiencias y deseos. En las últimas semanas, los pensamientos de Diogo se han vuelto más profundos a raíz de pasar más tiempo en su hogar. Al decidir hacer una pausa en su día de trabajo, Camille se dio cuenta de que estaba empezando a observarlo con otros ojos, a fijarse en detalles que antes no había notado. La sonrisa de él, el sonido de su risa resonante y la forma en que flexionaba sus fuertes brazos al arreglar algo en el jardín. Pero no estaba lista para la sorpresa que la aguardaba en el baño esa madrugada. Lo que al principio era una simple curiosidad inocente, se convirtió de pronto en un asunto más complejo, algo que le resultaba complicado de manejar. En ese instante, al encontrarse frente a la invitación vetada, Camille se dio cuenta de que su vida ya no sería la misma. Al llegar al baño, Camille se quedó quieta, con las palabras de Diogo resonando con intensidad en su mente. La presencia de su hija sorprendió a Diogo, causándole un sobresalto. ¿Por qué estás aquí a estas horas, Camille?, inquirió con la voz llena de emoción. Volvió a mencionarlo, esta vez con un tono más suave, casi susurrando. Sabía que debía irse de allí, volver velozmente a su habitación y actuar como si todo estuviera normal. No obstante, algo en su interior, algo misterioso, le dificultaba moverse. Finalmente, con pasos vacilantes, entró en el cuarto de baño y después cerró la puerta. El cuerpo de la persona se vio rodeado por el vapor de la ducha, sintiendo un calor más intenso que el entorno de la cavitación. El corazón latía con tal fuerza que ella estaba segura de que Diogo podía sentirlo.
Al susurrar, manifestó su sorpresa al hallarse en ese sitio, intentando justificarlo de una manera que ni siquiera le convencía a él mismo. Diogo mostró una sonrisa que iluminó su rostro, una expresión que mezclaba dulzura con un toque más intenso, algo que resultaba nuevo para Camille. No tienes que dar explicaciones, dijo mientras extendía su mano hacia él. Tras dudar por un instante, Camille optó por seguir adelante, percibiendo la fría textura bajo sus pies descalzos. Al sentir el contacto de su mano, experimentó una descarga eléctrica que le recorrió de arriba a abajo. Al cerrar el intoxicado con cannabis de la ducha, Diogo se giró inesperadamente al descubrir que su hija estaba allí. La impresión era tan surrealista que parecía que el mundo exterior se había esfumado por completo. Mientras la tela se pegaba a su piel mojada, Camille apenas percibía la sensación, eclipsada por la avalancha de emociones que la embargaba. Diogo aseguró que esto cambiaría por completo la forma en que interactúan, sin apartar la vista de los ojos de la mujer. Camille optó por no decir nada, mirándolo intensamente, luchando con la creciente fascinación que experimentaba y la incipiente culpa que surgía en su interior. En ese momento se dio cuenta de que había cruzado una frontera imperceptible, una barrera de la que ya no podría regresar. Tras esa mañana en el baño, Camille sintió como si estuviera inmersa en un mundo de sueños en los días siguientes, como si estuviera viviendo una situación aterradora. Intentaba actuar de forma espontánea, ayudando a su madre en la cocina y concentrándose en sus estudios para los exámenes. No obstante, su mente seguía obsesionada con lo ocurrido con Diogo. Cada vez que lo veía, aunque solo de reojo, sentía un escalofrío que le recorría de arriba a abajo. En cambio, la apariencia de Diogo era diferente. Aunque seguía mostrando su típica discreción, se notaba claramente una transformación importante en su mirada. Durante el desayuno, en cierta ocasión, le dedicó una sutil sonrisa, apenas visible pero llena de significado. Camille apartó rápidamente la mirada, temerosa de que alguien hubiese percibido algo. De manera gradual, la culpa empezó a consumirla. ¿De qué manera se podía sentir ese afecto por su padre/madre? Era incorrecto o inmoral y desafiaba todas las normas familiares que ella seguía. No obstante, las emociones tenían un poder que me resultaba ajeno hasta entonces. Algo prohibido parecía haberse desencadenado dentro de él, algo que no podía dominar. En algunas situaciones, experimentaba el deseo de conversar con su madre acerca de todos sus pensamientos, buscando consuelo y comprensión para sus preocupaciones. A pesar de ello, el miedo a recibir críticas y a decepcionar a sus seres queridos era más importante que cualquier otra cosa. Optó por guardar para sí mismo todo, manteniendo sus emociones en silencio mientras intentaba exhibir una conducta ordinaria. Tras armarse de valor, optó por enfrentarlo de nuevo en el jardín trasero en una tarde tranquila, notando que él la observaba de forma misteriosa. ¿Te das cuenta de que todo cambia? Con una voz suave y apenas audible, dijo. Camille experimentó una certeza innegable. Si bien sabía que estaba en una posición de peligro, le costaba decidir si debía detenerse. Durante una tarde lluviosa, el repiquetear de las gotas sobre el techo creaba una melodía encantadora. Finalmente Camille cedió ante el impulso que había intentado contener. En la sala, estaba sola hojeando un libro sin poner atención a las palabras. En ese momento Diogo llegó en silencio, trayendo consigo el olor de la lluvia y la tierra mojada. ¿Estás pensativa? A medida que se acercaba, le dirigió palabras con un tono tranquilo. Cuando levantó la vista, Camille se encontró con esos ojos penetrantes que antes la habían incomodado. Intentó responder, pero las palabras se atascaron en su garganta sin poder salir. Diogo se sentó a su lado en el sofá y con suavidad posó una mano en su rodilla. Mientras continuaba conversando, acariciaba delicadamente su piel con los dedos, notando que él había estado meditando sobre lo ocurrido. Un calor se esparció por el cuerpo de Camille, mezclándose con la creciente culpabilidad que invadía su mente. No obstante, en ese momento algo se rompió dentro de él. Al final, tomó la decisión de encarar la realidad y cuestionar directamente a su padre acerca de las dudas que tenía. Con tranquilidad cogió su mano y entrelazó sus dedos con los suyos. Fue una acción sencilla, pero cargada de significado. En el rostro de Diogo apareció una sonrisa, mostrando en sus ojos una mezcla de sorpresa y alegría. De forma apenas perceptible susurró con tanta suavidad que apenas podía ser escuchado, manifestando la extensa espera que había experimentado. Sin titubear, Camille se inclinó con calma,
demostrando su resolución a pesar de su indecisión. Cuando sus bocas se encontraron, todo a su alrededor desapareció por entero. El beso fue suave, casi sutil, pero suficiente para confirmar lo que ambos tenían en mente. Algo cambió de forma definitiva entre ellos, sin opción de retorno. La chispa del beso entre Camille y Diogo apareció en medio de la tormenta que crecía en sus corazones. Al finalizar su separación, ambos jadeaban como si hubiesen terminado una extenuante competencia. En un momento de quietud, ninguno de los dos emitió sonido al cruzar sus miradas. El silencio profundo solo se veía interrumpido por el sonido de la lluvia resonando a su alrededor. Camille manifestó que eso no debería haber ocurrido. Intentaba organizar sus pensamientos en medio de susurros y con una voz titubeante. No obstante, sus palabras no parecían genuinas, como si solo estuviera siguiendo un formalismo. En mi interior, sabía perfectamente que ya no había marcha atrás. En la cara de Diogo apareció una amplia sonrisa. Una sonrisa que mezclaba la ternura con un sentimiento más intenso. Algo que nunca antes había visto en él. ¿Te das cuenta de que esto cambia por completo la situación, verdad? Expresó con determinación y un aire desafiante. Camille asintió sin poder oponerse a lo evidente. Se acercó a la mujer y con cariño colocó su mano suavemente sobre su mejilla. No obstante, tenemos presente que no podemos pasar por alto su existencia. Continuó acariciando delicadamente su piel con las puntas de los dedos. Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Camille. No obstante, en esta ocasión no ofreció ninguna resistencia. La reunión continuó en el mismo sitio, en el sofá de la sala, lejos de la mirada de los demás. La atmósfera se relajó al percatarse los dos de que se trataba simplemente de una confusión. Al finalizar la situación, agotados y conmocionados emocionalmente, Camille se dio cuenta de que su vida ya no sería la misma. En ese instante mantenían en secreto algo capaz de destruir todo lo que les rodeaba. A pesar del temor que les generaba, ninguno de los dos demostraba intención de abandonar lo que habían comenzado. Tras la reunión en el sofá, Camille se vio envuelta en una sensación de inseguridad emocional en los días que siguieron. Aparentaba mantener una rutina cotidiana, ayudaba a su madre en la cocina, charlaba con sus amigos sobre asuntos triviales y hasta dibujaba una sonrisa en las reuniones familiares. No obstante, en su mente se agitaba una mezcla de arrepentimiento, añoranza y miedo. Era plenamente consciente de haber superado un límite que no era visible. Cada vez que miraba a Diogo percibía algo distinto en él, algo que no había notado antes. Su sonrisa actual insinuaba un enigma compartido, al mismo tiempo que sus ojos transmitían mensajes ocultos. A pesar de eso, seguía manteniendo su característica reserva paterna, lo cual generaba mayor desconcierto en la situación. No obstante, las consecuencias empezaron a manifestarse de forma sutil. Durante el desayuno, Camille notó que su madre observaba con curiosidad tanto a ella como a Diogo, como si estuviera sospechando algo. En la mañana expresó que en estos días han estado bastante unidos, con un tono relajado que escondía cierta incertidumbre. Camille se vio obligada a tragar saliva al ser incapaz de sostener la mirada con él. En contraste, Diogo mantenía la serenidad, sin prestar atención a las eventuales incertidumbres que pudieran surgir. Seguía mimando a Camille con suavidad, como si estuviera descubriendo los límites de su naciente vínculo. En el patio, en una tarde solitaria, le hizo ver que no era el momento adecuado para entristecerse. Nuestros sentimientos son auténticos, aunque el mundo no pueda entenderlos por completo. No obstante, ¿era algo real o solo una ilusión creada por lo prohibido? Camille se encontraba en una encrucijada, enfrentando estas preguntas, ya que dudaba entre seguir con esa relación discreta o ponerle fin antes de que fuera demasiado tarde. Sabía que cualquier elección tendría consecuencias catastróficas. El aumento de la presión empezó a afectar su relación amorosa y su vida en familia. Siempre procuraba no quedarse a solas con él, ya que daba la sensación de estar ahí en todo momento, observándola de manera enigmática y haciendo que pusiera en duda sus ideas sobre la moralidad. Al atardecer, Camille paseaba en solitario por el jardín bañado por la luz de la luna, haciendo pausas para reflexionar. Repasó cada momento en que intentó controlar sus impulsos, evocó las noches sin dormir cargadas de arrepentimiento, pero también meditó sobre la intensidad de los momentos compartidos con él, en cómo le había hecho sentir emociones nuevas. En ese instante susurró en voz baja, esperando una señal del viento sobre cuál camino seguir a continuación.
No obstante, todo lo que halló fue un completo mutismo a su alrededor. Al día siguiente, durante la hora del almuerzo, Diogo le dirigió una mirada que comunicaba un mensaje entero sin necesidad de palabras. Esperaba con calma que ella hiciera una decisión, sin importar cuál fuera. Camille se dio cuenta de que no podía seguir viviendo en esa situación de duda durante mucho tiempo. Al concluir la historia, Camille está sentada a la mesa, contemplando a su familia disfrutar y charlar como si nada extraordinario hubiera ocurrido. ¿Conoce lo que necesita elegir? ¿Enfrentarse a la realidad y afrontar las consecuencias impactantes de sus elecciones? ¿Decidir enterrar sus sentimientos de forma permanente, incluso si eso significa vivir llena de remordimientos? ¿Cuál alternativa piensa elegir? Y ante todo, ¿estará preparado para afrontar las consecuencias de sus elecciones? ¿Te has visto envuelto en este viaje de sentimientos? Te animo a suscribirte al canal, darle un me gusta al vídeo y dejar un comentario mostrando tu interés en disfrutar de más relatos parecidos.